Bueno, chicos, vemos si grabamos el TP3, que quiero explicarles algunas cosas. Bueno, hasta ahora entonces estuvimos hablando de átomos. Vimos los modelos atómicos, vimos la estructura atómica, vimos configuración electrónica, vimos tabla periódica, vimos la relación entre la configuración electrónica y la tabla periódica. Y ahora vamos a empezar a hablar porque sabemos que existen los elementos de la tabla, oxígeno, nitrógeno, y sabemos que existen sustancias, es decir, formadas por diferentes átomos, lo que llamamos compuestos, ¿sí? Las sustancias simples y los compuestos. Las sustancias simples son los elementos, los compuestos son las sustancias formadas por átomos diferentes. Pero, ¿cómo es que esos átomos se unen? Podríamos empezar a preguntarnos, ¿cómo es que se da esa unión? Bien, esa unión es por contacto e interacción de tipo electromagnético, ¿sí? Es decir, los átomos se van a aproximar y va a empezar a interactuar los electrones. ¿Cuáles? Los que estén en la capa de valencia, lo que hablábamos la otra clase. La capa de valencia es la capa externa, porque vimos que los electrones, por ejemplo, en el caso del oxígeno, está el núcleo y tenemos niveles, que el primer nivel siempre se llena con 2 electrones y el resto va al nivel siguiente hasta que completa 8 y el resto va al nivel siguiente que va a tener cada vez más electrones porque cada vez va a admitir un mayor nivel de energía. Bien, estos que están en la capa externa son los que se van a acercar a otro átomo y van a interactuar. Mis dibujos no son muy buenos, ya lo sé, pero porque dibujo rápido y me queda feo. Pero no sé si se entiende el concepto. Vamos a hacer el dibujo de nuevo, porque digo feo. De lo que es una capa de valencia, ¿sí? En principio, a medida que digo que hay un intercambio de energía electromagnética porque sabemos que los electrones tienen carga, y esa interacción, ese movimiento, ese intercambio entre los átomos de energía se da a través de la interacción entre los electrones. Esos electrones de la capa de valencia, ¿sí? A ver si podemos dibujar algo mejor. Vamos a dibujar, por ejemplo, el oxígeno. El oxígeno es Z igual a 8. Esto quiere decir que tenía 8 protones en el núcleo y que tenemos que ubicar en su configuración 8 electrones. Es decir, en el primer nivel, en el subnivel S, voy a ubicar 2 electrones. En el segundo nivel, subnivel S, voy a ubicar otros 2. Y en ese segundo nivel, que todavía me entran más electrones, voy a ubicar los 4 que me faltan. ¿Cuál es la capa de valencia? Este segundo nivel, que tiene 2 subniveles, pero es un segundo nivel. ¿Cuántos electrones tiene esta capa? 6. Los electrones de valencia para el oxígeno van a ser 6. Tiene 8, pero hay 2. Vamos a hacer un átomo de oxígeno. ¿Sí? Hay 2 que van a estar en el primer nivel interno, ¿sí? Y después va a haber un subnivel que va a tener el resto, ¿sí? A ver, los primeros 2 electrones van a estar en el primer nivel, ¿sí? Después va a haber 2 en el primer subnivel del nivel siguiente y va a haber 4 acá. Este es el subnivel 2, este es el subnivel 1. En el subnivel 2 están estos 6 electrones, ¿sí? Estos 6 electrones de valencia. Cuando se aproxime otro átomo, por ejemplo, otro átomo de oxígeno, va a interactuar con este segundo nivel. ¿Lo ven? ¿Ven dónde se da el enlace? En el resumen que les mandé, define primero lo que es un enlace químico. Este enlace es esta interacción entre estos electrones de la capa externa. Eso es un enlace químico. Es una unión entre 2 átomos que se da por
interacción de electrones de ambos átomos. ¿Cómo interactúan? Lo vamos a ir viendo a medida que veamos tipos de enlaces. Pero lo importante es que entendamos que este enlace, esta unión, se da entre los electrones externos que tiene el átomo. ¿Por qué se da? ¿Por qué? Porque esto, recordemos que se trata de energía, ¿sí? Cada átomo va a tratar de lograr mayor estabilidad. Si uno tiene más energía y otro tiene menos, cuando interactúen, uno va a ceder un poco de energía, el otro va a recibir la que le falta, y entre los dos van a lograr cierta estabilidad. Van a tratar de obtener la mayor estabilidad posible. Mayor estabilidad, no mayor energía. El que le falte va a recibir del otro, y al que le sobre va a dar. Así ambos van a lograr un nivel de energía más estable, ¿sí? Entonces, un enlace químico que es, acá en lo último yo les resumo, enlace químico, unión entre dos o más átomos iguales o diferentes para formar sustancias simples o compuestas. Estas uniones tienen energía. Los enlaces químicos contienen o son reservas de energía química. Nuestro cuerpo, por ejemplo, funciona totalmente regulado por reacciones químicas que se dan entre romper enlaces y formar enlaces nuevos. Así es como la naturaleza, o todos los seres vivos, manejamos los metabolismos, ¿sí? A través de rupturas y formación de enlaces químicos, de guardar energía en los enlaces y liberarla cuando es necesario rompiendo los enlaces, ¿sí? Bien, hasta acá vamos. Entonces, ahí quedó cómo se forma un enlace, qué es un enlace químico que contiene energía y por qué. ¿Por qué se dan? ¿Por qué los átomos se unen entre sí? Para lograr una mayor estabilidad, ¿sí? Porque sus energías son diferentes, entonces para nivelar los niveles de energía interactúan, intercambian, se produce una interacción entre los electrones. ¿Qué electrones? ¿Cualquiera? No, los electrones que están en la capa externa del átomo, ¿sí? Cada átomo va a tener diferente cantidad de electrones. Un átomo de hidrógeno tiene solamente 2 electrones, ¿sí? No, uno solo, perdón. El átomo de hidrógeno tiene 1, el átomo de helio tiene 2. Bueno, entonces, va a poner en interacción aquellos electrones que tenga, ¿sí? ¿Cuáles? Los que tengan su capa externa, en su nivel más externo que tenga ocupado. Bueno, por eso era tan importante que pudiéramos hacer las configuraciones electrónicas, porque ahora vamos a ver qué electrones interactúan y después vamos a ir viendo cómo interactúan de acuerdo al tipo de átomo que se esté combinando. A medida que los científicos comenzaron a entender un poco más, ya Dalton desde la elaboración de su modelo, ellos, en el caso de Dalton, por ejemplo, él observó que los átomos no se combinaban de cualquier forma. En el caso del carbono y el oxígeno, o formaban monóxido o formaban dióxido. ¿Qué quiere decir? Que un átomo de carbono se conectaba con uno de oxígeno o con 2. Pero no se conectaba con 3, con 7, con 5, ¿sí? Entonces Dalton se dio cuenta que eso tenía una relación, que eso tenía una regla. Y él habló entonces, se le ocurrió la idea de que los átomos deberían de tener puntos de unión, ¿sí? Que cada tipo de átomo tenía una cantidad determinada de puntos de unión por el cual se podía vincular con otro, pero que no era al azar, ¿sí? Que cada tipo de átomo tenía una determinada cantidad de puntos de unión. Después vino el señor Franklin, vamos a anotarlos acá. Dalton. Esto no es importante que se acuerden, pero simplemente para que primero los nombres los tengan como que alguna vez los escucharon, ¿sí? Y también tengan una idea de que las cosas no lo que sabemos hoy tuvo un proceso para llegar a lo que sabemos hoy, ¿sí? Que no siempre supimos lo mismo y que todo tiene una evolución. El conocimiento de ciencias también tiene una evolución. Empezaron sabiendo una cosa, luego fueron avanzando en el conocimiento hasta lo que llegamos hoy. Bien. Después Franklin dijo que eso que Dalton llamaba puntos de unión era una capacidad que tenían los átomos de combinarse y lo llamó atomicidad.
Más adelante esa atomicidad ya cobró otro nombre y se llamó valencia, hasta que finalmente Drude habló de esa valencia, que es esa capacidad que tiene cada tipo de átomo de combinarse, esos puntos de unión de los que hablaba Dalton, y se dio cuenta que esa valencia está relacionada con la configuración electrónica, ¿sí? Que esa valencia son los electrones que un átomo va a poner en juego cuando se enlace, cuando se una a otro átomo, ¿sí? Entonces, valencia son los electrones que un átomo pone en juego, no digo que cede, que recibe, que pone en juego cuando se va a enlazar, cuando se va a combinar con otro átomo. Los átomos van a tener una determinada cantidad de electrones disponibles para enlazarse. ¿Siempre van a usarlos todos? No. ¿Siempre van a usar la misma cantidad? No. Por ejemplo, un átomo de cloro va a usar diferentes cantidades de los 7 que tiene disponibles, ¿sí? Algunas veces va a dar, algunas veces va a recibir, de acuerdo a con quién se esté combinando. Por ejemplo, si yo tengo 100 pesos, supongamos, y tengo que poner plata para una reunión que vamos a comprar comida, si compramos empanadas, ponemos 50 cada uno. Si compramos pizza, ponemos 80 cada uno. Yo tengo 100, pero si compramos empanadas, uso 50, si compramos pizza, pongo 80, ¿entienden? Tengo los 100. Esos son mis electrones de valencia. Pero cuando me combino con una pizza voy a usar 5, cuando 50, cuando me combine con una empanada voy a usar otra cantidad, ¿entienden? De la misma forma, la disponibilidad de electrones de valencia que tiene un átomo no siempre es todo lo que va a usar. ¿Por qué? ¿De qué depende? De con quién se esté combinando, ¿sí? De cómo sea el otro átomo. Entonces, de acuerdo a las características de los dos átomos o más que se están combinando, es cuántos de esos electrones van a poner en juego, van a interactuar para formar esa unión. Bien. El resumencito sigue con regla del octeto. Lewis, lo van a sentir nombrar mucho, lo vieron porque sí. Vamos a estudiar ahora las estructuras de Lewis. Lewis se dio cuenta, cuando vimos tabla periódica, ustedes recuerdan que de este extremo, en el grupo 8, estaban los gases inertes o gases nobles. El xenón, el criptón, el helio, que es el que tiene 2 electrones, no el hidrógeno que tiene 1. Y la característica que habíamos visto de esos gases es que son muy poco reactivos. ¿Qué quiere decir? Se combinan poco. Si hace un rato dijimos que los átomos tienden a combinarse para estabilizar su energía y estos gases no se combinan, se deduce que estos gases son muy estables. Es decir, que energéticamente tienen todo lo que necesitan. No les sobra nada, no les falta nada. Entonces es muy difícil que se combinen, porque tienen un máximo nivel de estabilidad. Lewis se dio cuenta que los átomos, cuando se combinan, intentan llegar a esa estabilidad. ¿Qué característica tienen los gases nobles? Tienen 8 electrones en su último nivel de energía, exceptuando el helio, que tiene 2. ¿Sí? Si hacemos la configuración electrónica de cualquier gas noble, que son los que están en el extremo derecho de la tabla, digamos, cualquier configuración electrónica que hagamos, vamos a ver que en el último nivel que tenga ocupado va a tener 8 electrones. Si hacemos la configuración lo vamos a corroborar. Entonces, Lewis se da cuenta de que la combinación de átomos tiene la tendencia a llegar a ese nivel de energía, es decir, a completar el último nivel que tenga ocupado. ¿Con cuántos? Se dice la regla del dueto octeto. ¿Por qué? Antes era la regla del octeto sola, porque decimos que todo átomo al combinarse tiende a llenar su último nivel de energía con un máximo de 8 electrones, ¿sí? Excepto el helio o el hidrógeno. El helio ya lo tiene completo, pero con 2, porque no tiene más, tiene el primer nivel lleno. Y el hidrógeno que intenta llegar a 2 electrones en su último nivel. Entonces decimos regla del dueto, porque son 2 electrones máximo, y octeto, porque el resto de los elementos trata de llegar a 8. Trata de llegar a 8, a veces perdiendo y a veces ganando, ¿sí?
pero que intenta que el último nivel le quede en 8. Por ejemplo, vamos a ver el sodio, podríamos ver, ¿no? Quiero ver Sí, vamos a ver el sodio. ¿Qué tiene? Z igual a 11. A ver, empezamos por el nivel 1. S, 2 electrones. 2, S, 2. Ya ubicamos 4 electrones. 2, P, 6. 2, 4 y 6, 10. Pero acá ya tengo 8, así que voy a saltar al nivel 3. Su nivel S, 1. El último nivel que tiene ocupado el sodio es el nivel 3. ¿Cuántos electrones tiene? 1. Tiene que llegar a 8. ¿Sí? Veamos, este es el sodio. Veamos el cloro. Cl, cloro. Z igual 17, ¿es el cloro? Sí. Tiene 1S2. 2S2, 2P6. Esto lo hice en el video anterior, es configuración electrónica. Voy ubicando, saltando de nivel, de acuerdo a se me vayan llenando el máximo de electrones en cada nivel y en cada subnivel. 3S2, 3P, a ver cuántos vamos, 2, 4, 10, 12, para llegar a 17 me faltan 5. ¿Cuál es el último nivel que tiene ocupado? El 3. ¿Cuántos electrones de valencia tiene? Electrones de valencia, 1. Electrones de valencia, 7. Si los dos tratan de llegar a 8 en su último nivel de energía, va a ser más fácil que este 1 venga para acá o que estos 7 vengan para acá. ¿Se acuerdan que habíamos dicho, si tenemos que reunirnos los amigos, 7 amigos estamos en una casa y hay uno que está en el otro, en una casa solo, es más fácil que ese viaje a donde estamos nosotros, que nosotros 7 nos vayamos a la casa de ese. Siempre va a ser más económico que este electrón se venga acá y este complete el tercer nivel con 8. Y fíjense lo que pasa con el sodio. Este se va, no va a estar más. Entonces el nivel 3 ya no lo va a tener más ocupado. ¿Cuál va a ser el último nivel que le quede? El 2. ¿Cuántos electrones tiene en el 2? 8. Entonces el sodio se quedó con 8 y el cloro completó sus 8. Cuando se relacionen estos dos, esta es la interacción que se va a dar entre ellos. ¿Sí? En este caso al sodio le conviene ceder, le conviene prestar su electrón. ¿Sí? Y al cloro le conviene traerlo para su núcleo. Cuando hablo de ceder o prestar o interactuar, tengamos en cuenta que acá hay un átomo de cloro, acá hay un átomo de sodio, y no es que el electrón camina hacia un lado o hacia el otro, sino que el electrón se va a empezar a mover entre los dos núcleos, pero se va a empezar a mover mucho más cerca del cloro que del sodio. ¿Sí? Recuerden que los electrones no es que están en un lugar, sino que hay una nube, un lugar, un orbital, donde yo digo que puede estar el electrón, que tiene posibilidades de estar. Esa nube va a estar más cerca del núcleo del cloro que del núcleo del sodio. ¿Sí? No es que el electrón se fue como si fuera un equipo de fútbol y lo vendieron al otro equipo. No. Simplemente su nube electrónica se va a mover más cerca del núcleo del cloro que del otro átomo, ¿sí? Es decir, el núcleo que tenga más fuerza para atraerlo, el electrón va a pasar a moverse más cerca de ese que del otro. De eso hablo cuando digo que cede un electrón. El electrón se empieza a mover más cerca del otro núcleo que del propio, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo atraen con más fuerza, ¿sí? Bien, bueno. Hasta acá vamos con lo que es valencia. Valencia, vimos enlace químico, vimos valencia y vimos teoría del octeto. Las tres cosas explicadas acá.
Si alguno no entiende, me mandan un mensaje y lo hacemos una videollamada y lo vuelvo a explicar o lo explico de otra forma. Esto no es simple de entender, esto necesita mucha práctica. Haciendo muchas de estas configuraciones y uno aprende a ver más o menos mentalmente, a diagramarse cómo son estas interacciones y después sale, ¿sí? Después esto es más fácil de comprender. Ahora parece medio chino básico, ¿sí? Pero no desesperen porque esto con la práctica se va entendiendo cada vez más. Bueno, y después habla un poquito del trabajo de lo que es la forma de representar. Ustedes fíjense que yo acá les puse Na, que significa sodio. Les puse Cl, espero que se me entienda la letra, chicos. Cl quiere decir cloro. ¿Qué es Cl? Es un símbolo químico. Los símbolos químicos que ya vimos en la tabla. Esto es un lenguaje universal que utilizamos en química para que en Uganda también entiendan que Cl es cloro. Y donde hablan, no sé, ruso, también entiendan que Cl está hablando de este elemento. De un elemento que tiene 17 protones en el núcleo, ¿sí? Esto es un lenguaje universal, son símbolos químicos. Es una forma, si yo les digo H2O, ustedes me van a decir, esto es agua. No, estos son letras. Letras y números que me representan una molécula de agua. Esto es una fórmula química, una manera de representar una molécula, ¿sí? Se llama fórmula molecular. ¿Por qué? Porque me va a decir qué átomos y qué cantidad de átomos tiene cada molécula. CO2 es una fórmula molecular que me representa el dióxido de carbono. O2 es la fórmula molecular que me representa el oxígeno. O3 es la fórmula molecular que me representa el ozono. ¿Qué me está diciendo? Que cada molécula de ozono tiene 3 átomos de oxígeno. ¿Sí? Estos son fórmulas moleculares. Lewis, este señor que se dio cuenta de la regla del octeto, básicamente, también ideó una nueva forma de representar las sustancias, indicando o mostrando un poquito más cómo son estos enlaces que se forman para formar los compuestos o sustancias, ¿sí? Bien. Bueno, entonces él ideó una manera de poner los símbolos. ¿En qué consiste esta forma? Pone, voy a buscar un papel para hacer practicar. Perdonen, chicos, lo improvisado, pero hacemos lo mejor que podemos con lo que tenemos, ¿eh? Lo mejor que podemos con lo que tenemos. Bueno, a ver, ahí está. Bien, entonces, este señor lo que hizo fue diagramar, pensar una forma de representar la sustancia